Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Óscar Laborde, jefe de la misión de observación del Parlasur, del Mercosur. Óscar, en estas circunstancias que vive el Ecuador en este momento ha habido enormes dificultades, dicen algunos actores políticos, para garantizar, principalmente porque no hay un comportamiento, vamos a decirlo así, neutral de los consejeros. 2 o 3 de ellos se deben a los partidos políticos y cada vez que salen a hablar, hablan más bien desde la postura de sus organizaciones políticas o a quienes ellos se deben y no precisamente en la calidad de jueces. ¿Esto ustedes han tenido oportunidad de verificar, han valorado esta situación? Sí, hemos observado esa situación que usted describe, hemos observado la contradicción, el antagonismo prácticamente que hay entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Electoral. Bueno, se ha suspendido a algunos consejeros. Eso genera toda una inseguridad, ¿no? Lo que tiene que dar, lo que tiene que nutrir las autoridades electorales es serenidad, transparencia, objetividad. Y está costando que eso suceda, ¿no? Se tardó mucho en escribir algunas expresiones políticas, bueno, con la argumentación de que el frente no estaba reconocido. Bueno, desde ya hay candidatos que no pueden participar, y eso tergiversa un poco la voluntad popular, ¿no? No hay claridad hasta el último momento, algunas condiciones que tienen que tenerse, por ejemplo, si los representantes políticos el día de la elección tienen que llevar PCR o no. También eso genera una incertidumbre y hasta a veces desalienta la participación. Se prohíbe a Rafael Correa estar en los spots. Es más, ahora tenemos alguna información que el propio apellido Correa no puede estar. Me parece que no se tomó las precauciones para que el partido de Noboa pueda participar, incluso acelerando las cosas. Y todo eso, bueno, genera preocupación en los observadores electorales. Y sobre todo me da la impresión, el electorado también genera muchas dudas, ¿no? Las autoridades electorales deben ser absolutamente ecuménicas, ecuánimes, llevar serenidad, llevar transparencia, ¿no? Si eso no sucede, es una complicación. Veremos si en los pocos días que quedan eso se puede subsanar. Estamos en diálogo, nosotros proponemos, ¿no? Decimos lo que observamos, proponemos, y por supuesto las autoridades son las que definan. Pero ojalá se pueda subsanar, porque me parece que cualquier cosa que empañe la voluntad popular finalmente no se logra y genera un deterioro hacia la democracia, hacia las autoridades, hacia las entidades, que no es bueno para nadie, ¿no? Yo le decía, el pueblo lo que tiene hoy es necesita la convicción de que con el voto va a poder modificar lo que piensa que está mal y rectificar lo que piensa que está bien. Si eso es tergiversado, bueno, ya entramos en un terreno. Yo creo que el año pasado se transitó ese camino de achicamiento de la democracia. Por suerte que se vote en Bolivia fue un paso, porque hubo también muchas dudas si finalmente podía concretarse la elección, ¿no? Todo eso es malo, porque, insisto, nosotros en esta situación lo mejor que el pueblo se expresa a través de las urnas, qué modelo de país quiere y qué representantes quiere que lleve adelante ese modelo. Claro, usted acaba también de mencionar algo que también es muy importante, es decir, el nivel de segregación, exclusión o, digamos, discriminación que ha habido en algunos casos. Usted mencionó el caso de Álvaro Noboa, uno de los candidatos que fue relegado, pero su lista de candidatos al Parlamento andino sí ha sido inscrita y de alguna manera retrasa también la impresión de las papeletas. Por otro lado, se excluye por orden, después de haber sido aprobado, la imagen, el audio o el audiovisual con la presencia de Rafael Correa. ¿Estos elementos contaminan el proceso electoral, le generan incluso algún grado de favoritismo a otras candidaturas? Porque, por ejemplo, en el caso de Guillermo Lasso, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, no es candidato y está en toda la publicidad del señor Guillermo Lasso. Sí, a mí me gusta pensar que la inteligencia de la gente, digamos, esas cosas las suple con la seguridad de que efectivamente no se puede tapar el sol con la mano, ¿no? Justamente el nombre de Correa es prohibido y sin embargo en el debate presidencial fue la palabra más utilizada. Entonces, yo creo que no logran distorsionar la voluntad popular, lo que hacen es generar
una situación de insatisfacción con el proceso electoral, ¿no? El proceso electoral, digamos, la inscripción, la votación debería ser una fiesta, debería ser un momento donde cada tanto el pueblo sale masivamente a expresarse en el mismo día, en el mismo momento. Es una cosa maravillosa y eso no tendría que ser utilizado para algún interés político, ¿no? Así que no alcanzo a saber si está totalmente contaminado el proceso, no alcanzo a ver si distorsiona la voluntad del elector, lo que sí me parece que genera una insatisfacción, una cosa desagradable, digamos, en un proceso que justamente debería ser la fiesta de la democracia, que es ir a votar. Claro, coincido perfectamente en eso. Oscar, la otro elemento que también es importante, quedan pocos días ya para las elecciones del 7 de febrero y obviamente lo que se espera de ese día es que no solamente las condiciones de orden operativo y logístico estén dadas, sino que también, por ejemplo, haya otros elementos que le den al ciudadano, al elector, mayor tranquilidad. Por ejemplo, ¿usted considera que es loable o factible o es positivo, por ejemplo, que se divida a los electores en turnos? Es decir, unos votan por la mañana y otros votan por la tarde. No habíamos visto esto en otros procesos electorales. Nosotros sí lo vimos en Bolivia, ¿no? Hay algunos protocolos que se han, digamos, concretado en las últimas elecciones. En Bolivia, por ejemplo, hasta determinado número votaba a la mañana y luego de ese número se votaba por la tarde. Y justamente a pesar de esa limitación, yo lo decía en la primera intervención, igual la gente concurría. Y he visto que había gente que iba a la mañana y resulta que no le tocaba votar por su número de documento en ese horario y volvía a la tarde, ¿no? Ese tipo de medidas a mí no me parecen incorrectas, más bien me parecen que llevan una tranquilidad que cuando uno vaya va a estar ordenado, porque si no, bueno, claro, la gente va a determinados horarios, se concentra para votar y después no. Ese tema no me parece, digamos, particularmente que complique. Sí, el hecho si se le llega a solicitar PCR a los representantes políticos para que estén en la mesa de elección. Eso sí, yo no los vi en ningún protocolo de elección, no se subió en ningún lado, y puede ser limitante, y puede confundir, y puede desalentar a las fuerzas políticas a controlar, cosa que, insisto, debería hacerse todo lo contrario, debería permitirse que todas las expresiones puedan hacerse públicas, debería permitirse que todas las observaciones electorales puedan desarrollar su trabajo. Y por último, debería permitirse que rápidamente se conozcan los resultados, ¿no? Bueno, todo eso habrá que hacerlo en los pocos días que quedan y nosotros estamos en la disposición de colaborar en eso. De acuerdo. Igualmente, una pregunta que no sé si dentro de la tarea que ustedes desarrollan está incluida, es decir, el exit-poll, es decir, los pronunciamientos fuera de urna que hacen algunas empresas, ¿están garantizando al ciudadano, por ejemplo, la seguridad de que corresponda a la realidad? Porque ocurrió en el año 2017, en las elecciones presidenciales, entre la final que estuvo entre Guillermo Lasso y Lenín Moreno, que una encuestadora, cuyo nombre me reservo, efectivamente dio el resultado de ganador y de victoria al señor Guillermo Lasso prácticamente a 2 minutos del cierre del proceso electoral, y esto se tradujo y después condujo a una efervescencia política muy intensa. ¿Cree que efectivamente el exit poll tiene y requiere de un control mucho más riguroso que el de antes? Yo creo que sí, y además hay que desalentar esa idea de irse a dormir el domingo a la noche sabiendo quién es el electo. ¿Por qué? Porque se esperó años, eso la persona electa o el binomio electo ejercerá durante años. Entonces hay una urgencia, a veces alimentada por el periodismo, a veces alimentada por alguna intencionalidad política que se sepa inmediatamente. Y bueno, y pasa esto después, o intencionada o, digamos, sin desearlo, se dan resultados que generan un clima que después para revertir ese clima es porque el que se dijo que ganó, si después no ganó, cree que lo estafaron, el que dice que perdió, luego sospecha de por qué efectivamente al final se dio vuelta. Nosotros en Bolivia logramos que el DIREPRE, que era el conteo rápido, la difusión previa de resultados, se elimine, ¿no? Porque a las 8 de la noche se iba a dar un número que efectivamente no era una aproximación, era una tendencia. Lo que en su momento pudo haber ayudado
a la población a tener una idea de cómo iba a ser el resultado, se demostró que es contraproducente. Es decir, se demostró que es contraproducente. Yo creo que no solamente habría que ser más estricto, sino que habría que postergar muchísimo el momento de poder difundir esos resultados y aclarar exactamente que eso no es lo que vale. Lo que vale es el conteo final de lo que puso la gente en la boleta, que puso la gente en la urna. Y si hay que esperar un día o 3 días para saberlo, hay que esperar, porque es un proceso constituyente de la democracia que se respete la voluntad popular. Y entonces, ante la ansiedad, si se dice, y uno tampoco puede saber cómo se obtuvo ese resultado, y es un número que se tira en esos momentos de tanta ansiedad y se extiende, eso en general ha demostrado, en mi experiencia de haber estado en varias elecciones, que nunca lo vi como positivo y varias veces lo vi como negativo, como que complica la situación política. Claro, y entonces ahí le hago la otra pregunta. ¿Cree que ya hay un aprendizaje en América Latina y ahora, por supuesto, lo más cercano es Ecuador, con respecto a lo ocurrido a propósito de lo que usted menciona y también de lo que hizo la Organización de Estados Americanos al señalar con anticipación un supuesto fraude y generar todo lo que ya sabemos, que no lo vamos a recordar? ¿Ese aprendizaje cree que está instalado ya en el imaginario, en las conductas, en los procesos y en los procedimientos de los tribunales electorales? Me gustaría pensar de que sí, ¿no? Me gustaría pensar de que sí. Efectivamente, como usted relata, lo de la OEA fue terrible, terrible, porque un informe todavía no definitivo produce la justificación de un golpe de Estado. Después hubo un año entero de padecer un gobierno que había sido, digamos, impostado para volver a la regularidad. Y ese daño, hay parte que no se recupera más. El daño económico, el deterioro de las instituciones, la persecución, los muertos, no se repara más. Por suerte, al año se pudo regularizar el proceso electoral. Entonces, a mí me gustaría pensar de que sí, que efectivamente se ha aprendido de las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Claro, algunos todavía quieren utilizar eso como herramienta política. La herramienta política es la argumentación, son los programas, es la figura del candidato y por último, ¿qué opina la población de todo eso? Todos los demás son artilugios que distorsionan la voluntad popular y hay que achicarlos al máximo cuando no eliminarlos. Claro, y una última pregunta, Oscar, que es muy importante. ¿Hasta dónde es tan difícil o por qué se dificulta tanto que el voto electrónico sea la mejor herramienta para una votación segura, eficaz y además inmediata, a propósito de lo que estamos conversando? Porque un voto electrónico podría dar prácticamente en menos de 24 horas un resultado, si esa es la exigencia de algunos actores políticos. Pero por otro lado también, en una época en la que se demanda lo digital como la herramienta fundamental de relación, de teletrabajo, de teleeducación, ¿por qué no funciona en el campo electoral? ¿Hay dudas, hay sospechas, hay prejuicios sobre eso? Sí, hay dudas y hay antecedentes, ¿no? En Europa hay países que adoptaron el voto electrónico y después retrocedieron, como en el caso de Holanda o Dinamarca. Eh, el voto electrónico no es bueno ni malo en sí mismo, sino si está garantizado o no, ¿no? Porque hay votos electrónicos y votos electrónicos. Si hubiera una seguridad de que el voto electrónico refleja lo sucedido, bueno, habría que considerarlo. Pero yo insisto en esto. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro de saber a las 2 horas quién ganó? ¿No? Digamos, tiene que haber un pacto en la sociedad de esperar con serenidad, sin manifestarse, sin adjudicarse la victoria y esperar. Bueno, si el voto electrónico tiene todas las garantías, es una herramienta para utilizar. Pero lo principal es que sea el voto definitivo, el voto que cuente, el voto de que recolecte la suma de las actas. Hay lugares donde se puede recontar el voto, como en Ecuador hay lugares que no. Entonces hay que esperar los mecanismos que fija la Constitución para saber el resultado. Y el voto electrónico, insisto, genera tantas dudas que en Europa, países que lo adoptaron, países que a muchos les gusta ver como ejemplo, retrocedieron en eso. Pero más allá de la herramienta, es eso, lo que hay un acuerdo político de los actores y de las autoridades que de una u otra manera se refleje fidedignamente la voluntad popular. Claro que sí. Muchísimas gracias, Oscar. Muy amable por atender esta invitación para hablar de un tema y bueno, lo esperamos acá para conversar directamente.
Ahí estaremos. Muchísimas Nos gracias. vemos en unos días. Claro que sí. Gracias a Óscar Laborde, jefe de la misión del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, que asistirá como observadores de extranjeros internacionales al proceso electoral del próximo 7 de febrero, por el cual además también usted puede analizar, ver reportajes, informes en nuestra cobertura especial de Decide Ecuador, de aquí, de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.